seguir transmitiendo esta mañana por esta señal. Una vez más, agradecemos tu paciencia por conectarte. Un saludo a nuestra iglesia. Oramos al Señor para comenzar el culto de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, Padre, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, por la palabra, Señor, que se va a compartir, Señor, porque tú nos vas a hablar esta mañana, tú vas a enseñarnos, tú vas a ministrar, Señor, nuestro corazón. Te bendecimos a ti, declaramos, Señor, tu gracia infinita y tu poder eterno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, que tú eres el que vas a hablar. Quebrantamos toda obra de las tinieblas, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, que se haya levantado en contra, Señor Jesús, de tu palabra, de tu pueblo, Señor. Y declaramos, Señor, victoria en esta mañana. Y te pedimos la unción de tu Espíritu Santo para declarar una palabra de vida en este día, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos a ti en esta mañana. Quiero comenzar leyendo el pasaje del libro de Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 4 al versículo 10. Acompáñenme esta mañana, por favor. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque yo soy un muchacho. Me dijo el Señor: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Me dijo Jehová: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Mire, dice: yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Este mes, el tema que vamos a tocar este mes es marcados por un propósito. Marcados por un propósito. Quiero que hemos estado compartiendo el año del propósito de Dios. Fíjese, le pusimos a este año el año del propósito de Dios. Y yo quiero recapitular un poco de lo que hemos estado compartiendo. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos cuando hablamos acerca de propósito? La palabra propósito es el cumplimiento del diseño original de Dios para tu vida. Yo quiero que tú sepas que el propósito es el diseño original de Dios para tu vida. El propósito es descubrir la razón por la cual tú llegaste aquí a la tierra. Es la intervención divina en el curso natural de tu vida. Cuando tú encuentras tu propósito, es que Dios interviene en el curso natural de tu vida para llevarte a hacer aquello para lo cual viniste a la tierra. Tu naturaleza definirá profundamente tu propósito, porque quien tú eres va a determinar lo que tú hagas, la razón por la cual tú estás aquí. Fíjate, yo le decía a la iglesia en un término sencillo para que pudiéramos entender. Cuando hablamos acerca de propósito, propósito es para... Jesús resume el propósito en la cruz. La Biblia dice que Jesús, el propósito de Jesús fue venir a la cruz para lograr la salvación del mundo entero. Y yo quiero que tú sepas que Dios jamás planificará tus fracasos, ni los fracasos de ninguna persona. El deseo de Dios es que tú puedas tener éxito. Recuerda que el propósito de Dios es eterno. Todo lo creado tiene un propósito. Fíjate, los animales, las plantas. Yo le decía a una persona: imagínate que los animales, hasta los mosquitos, cumplen un propósito. Un mosquito cumple un propósito. Yo he visto muchas cucarachas aquí
en Estados Unidos, ¿no? En la calle, a hormigas voladoras. ¿Y sabes qué cosa? Esos animales tienen un propósito. Y yo te pregunto, ¿tú no tienes un propósito? Si los animales y las plantas cumplen un propósito, ¿cuál es el propósito tuyo? Hay un propósito natural. Cuando en la vida tú alcanzas tu máximo potencial, tú estás alcanzando un propósito natural. Y también hay un propósito eterno. Nunca termina. Solamente muchas veces nosotros nos salimos de ese propósito. Yo te pregunto, ¿Satanás tiene un propósito? Yo conversaba ayer con mi esposa y le preguntaba, ¿crees tú que Satanás tiene un propósito? Él fue creado con un propósito. Su propósito fue hacer daño. La Biblia dice, porque nuestro enemigo vino para robar, matar y destruir. La pregunta es, ¿su propósito fue ese? Dios nos crea con un propósito torcido, con un propósito malvado. Yo no creo. Dios siempre te crea para el bienestar de las personas. ¿Cuándo se cumple tu propósito? Cuando tu vida se convierte en una bendición para otras personas. ¿Qué pasa con Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con los demonios? Ellos salieron del propósito de Dios y ahora están haciendo su propia determinación personal. Y la determinación personal y el deseo personal te lleva muchas veces a salir del propósito eterno de Dios y a terminar destruyendo, matando y robando, como dice la palabra. Dios no te trajo al mundo para que seas feliz. Yo quiero que tú sepas esto, porque mucha gente cree que ha venido al mundo para ser feliz. No, Dios te trajo al mundo para cumplir un propósito. Yo quiero que tú sepas que Dios te trajo al mundo para cumplir un propósito. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11, porque pensamientos de bien tengo para ti. Por eso te decía que Dios no creó a Satanás para robar, matar y destruir. Eso no fue el propósito primario. Eso no fue la razón por qué Dios creó al lucero de la mañana. Lo creó para su adoración y su alabanza. Pero al salir del propósito eterno de Dios, Él comenzó a convertirse en un ser que hoy daña, roba y destruye. Pero la Biblia dice, porque los pensamientos de Dios, los planes que tiene Dios acerca de ti, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, dice Dios acerca de ti, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de bendición para tu vida. Por eso es importante que tú sepas que las cosas que hoy suceden realmente no estaban en el propósito de Dios. La muerte, la maldición, la enfermedad, la pobreza, no es el propósito de Dios para las personas. Pero ¿sabes qué cosa? Dios utiliza lo que nuestro adversario quiere hacer para muchas veces, hermanos, transformar nuestro corazón y llevarnos al cumplimiento del propósito eterno. En primer lugar, yo quiero compartirte algo. Yo quiero que tú sepas que tú naciste con un propósito eterno. Todos nosotros nacimos con un propósito eterno. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿estás en el propósito de Dios? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decir, no, pero yo nací, no conozco a mis padres. O yo soy fruto de una noche loca o de una violación. O no sé, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa? Cuando tú viniste al mundo, la forma en que tú llegaste no importa. Porque cuando tú naciste, fue los diseños de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando Dios le dice a Jeremías, antes que tú nacieras, dice el versículo 5, ¿no? Antes que tú nacieras, antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te separé y yo te escogí para ser mi profeta. Fíjate, nosotros tenemos un destino en Dios antes de venir al mundo. Cuando nosotros somos una célula, cuando nosotros somos un pequeño, ¿cómo se llama? O cuando la mujer une su óvulo con un espermatozoide, antes de que sucediera eso, en el vientre de nuestros padres Dios nos escoge. Por eso es importante que tú sepas de que tú no viniste aquí a perder tu vida. Tú y yo no somos parte de una casualidad. Por eso, querido amigo, hermano que me escuchas, la gente que no cree en Dios, que cree que nosotros somos el resultado de una explosión, que somos el resultado de la casualidad de la naturaleza,
que pasaron miles y millones de años y se creó el ser humano, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque al desconocer la intervención poderosa de Dios, desconocen el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formases, antes que tus padres te trajeran a ti, yo te conocía. Dios tiene un plan para tu vida. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene un plan para tu vida. No, esto no tiene que ver, hermano, con que seas una persona de alguna posición social, o que tú tengas talentos, o que tú tengas virtudes. No, ¿sabes qué? No importa la forma en cómo llegaste. Yo quiero que tú sepas esta mañana, levanta tu mano conmigo y di conmigo: Dios tiene un plan para mi vida. Yo no sé qué tú estás haciendo en este momento, pero déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Esta pandemia será un plan de Dios. Esta pandemia, ¿no? Nosotros le llamamos pandemia por un montón de cosas que les hemos explicado. Yo te pregunto, ¿será el propósito de Dios? Y yo creo que la muerte de mucha gente no es el propósito de Dios. La enfermedad no es el propósito de Dios. La pobreza, la destrucción de la economía no es el propósito de Dios. Vuelvo y le repito, por eso tenemos que saber qué cosa realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero sabes, Dios usó esta pandemia para despertarte. Yo le decía a alguien: tanto alboroto para volver a traerte hoy Dios a sus caminos. Porque fíjate, mucha gente se despertó cuando... Yo me pregunto, ¿por qué Dios tuvo que cerrar el mundo para despertarte a ti? Si tú has vuelto al Señor en este tiempo, si tú has regresado a los caminos de Dios en este tiempo, yo te pregunto, ¿por qué Dios tuvo que cerrar el mundo para despertarte a ti? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida y Dios tiene un plan para tu vida. Y te habías salido del propósito de Dios y te habías ido por otros caminos. Pero Dios cerró el mundo. Hizo todo eso para despertarte, para que te dieras cuenta que Dios sigue teniéndote en cuenta a ti, para que te despertaras a una realidad, que hay un plan eterno de Dios para tu vida. Y que mi amado, mi amigo, tal vez tú estás diciendo: ¿por qué pasó esto? Pero si hoy estás escuchando esta palabra, Dios, hermano, hizo todo este alboroto a nivel mundial solo para decirte que te sigue amando y quiere que no te pierdas. Y quiere salvarte. Y quiere salvar tu vida. El propósito de Dios no es que tengas un gran ministerio. El propósito de Dios no es que prediques la palabra. El primer propósito de Dios es que tú tengas una relación con Dios. Porque ¿de qué sirve? Dice la Biblia, Dios le dijo a un hombre: te ganaras el mundo y al final perdieras tu alma. ¿Sabe? Yo estaba leyendo la palabra estos días. Y yo me di cuenta que hoy nosotros somos salvos, hoy nosotros estamos en su camino porque Él te buscó. Él despertó tu espíritu. La Biblia dice que el querer como el hacer viene de Dios. Porque no podemos nosotros generar, nuestro corazón está entregado, nuestro corazón está vendido al mal. Y leí esta palabra y me llamó mucho la atención. Hay un libro de un predicador, ¿no?, muy famoso, que dice: pasión por las almas. Y yo le decía, yo pensaba, ¿tenemos que tener pasión por las almas o tenemos que tener pasión por Dios? Fíjese, yo le quiero leer un pasaje que me llamó mucho la atención. Porque a veces, hermano, nuestras emociones, cuando nosotros nos volvemos, cuando amamos algo más que a Dios, nosotros cometemos un error. Por eso dice la palabra que perdemos nuestras prioridades. Y nuestra primera prioridad es Dios. Nuestra primera prioridad debe ser el Señor. No debe ser tu sentimiento hacia cosas, hacia personas, sino tu primer amor debe ser al Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Quiero que vaya al libro de Romanos, porque es impresionante esta palabra. A mí me chocó mucho. A mí dije, pero ¿cómo? Para mí, hermano, el apóstol Pablo es uno de los héroes, o sea, a quien yo seguí. Un ejemplo, él mismo dice, ¿no? Síganme a mí, sigan mi ejemplo. Y cuando yo leí este pasaje dije, ¿qué? ¿Por qué Pablo habla de esta manera?
Porque muchas veces, hermanos, nosotros perdemos la perspectiva cuando amamos equivocadamente las cosas. Mire lo que dice la palabra, me llamó mucho la atención. Romanos capítulo 9, vaya al versículo 2, dice la escritura. Dice, desde el versículo 1 lo vamos a leer. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema. Fíjate la palabra, dice la traducción viviente, dice, deseara yo mismo vivir bajo maldición. Anatema es ser maldito, dice. Deseara yo mismo ser maldito. ¿Por qué quiere desear ser maldito? Separado de Cristo. Dice la traducción viviente, estar separado de Dios. Vivir separado de Cristo. Dice, con tal de que, por amor de mis hermanos, los que son los parientes en mi carne, por amor al pueblo de Israel. Imagínate. Pablo estaba diciendo, prefiero vivir bajo maldición y estar separado de Cristo para que mis hermanos, los israelitas, se salven. O sea, si tú lees la traducción viviente, tú llegas a entender lo que Pablo estaba diciendo. O sea, yo quiero estar separado de Cristo. Yo prefiero irme al infierno, en otras palabras está diciendo. Prefiero irme al infierno con tal de que mi pueblo Israel, mis hermanos en Cristo se salven. Y yo cuando leí esto dije, ¿qué? Pablo, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Porque mi amado hermano, te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos amar el pueblo de Dios más que a Dios. Tú no puedes amar a otras personas más que a Dios. No puedes perder tu perspectiva. El primer plan de Dios, el primer propósito de Dios es que tú le conozcas. Es que tú tengas una relación con Dios y a causa de ese amor tú puedas predicar la palabra. A causa de ese amor tú puedas hacer otras cosas. Y entonces yo dije, pero Pablo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, tu amor por tu pueblo es más grande que tu amor por Cristo. ¿Saben? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Perdón, cuando estaba en la cruz. Dios, hermano, ¿sabe por qué Jesús dijo en el Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa? Cuando usted lee la traducción viviente, dice, Señor, no hay otra manera para poder alcanzar la salvación. Porque ¿sabe por qué no quería Jesús ir a la cruz? Le tenía miedo a la cruz. No, porque él no quería separarse de Dios. Porque él, hermano, iba a cargar el pecado de la humanidad y se iba a separar del Dios Todopoderoso. Jesús iba a separar de su Padre y él no quería separarse de él, nunca se había separado. Y sabe que por eso le dice, no habrá otra forma de ir a la cruz. O no hay otra forma de salvar la humanidad. Pero Pablo está diciendo, prefiero estar separado de Cristo por causa del amor que le tengo al pueblo de Israel. Querido amigo, esta mañana, hermano que tú me estás escuchando, el plan de Dios no es que tú seas un gran predicador. El propósito de Dios no es que tengas un gran ministerio. El propósito de Dios es que tengas una relación profunda con Él. Y en base a esa relación tú puedas obedecer su voz y seguir al Maestro. Pablo en estas palabras piensa que es el Salvador de su pueblo. Sus sentimientos cerrados, hermanos, lo llevaron a cambiar sus prioridades. Tu primera pasión no son las almas, es tu relación con Dios. Y fíjate en este pasaje, Pablo dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre y estar separado de Cristo. No somos Dios, no somos Cristo, el sacrificio ya fue hecho. Tú no puedes sacrificarte por otras personas. Fíjese cuánta gente yo he escuchado a veces en un hospital decir, pastor, yo quisiera que a mí me dé esa enfermedad y que no mi hijo esté enfermo. Yo quisiera estar así y que no mi familia esté así. Yo te pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? Porque muchas veces, hermano, nuestras emociones nos traicionan. Por eso no debes ser guiado por tus emociones ni por tus sentimientos. Tú tienes que caminar bajo la palabra de Dios, sientas o no sientas.
El problema de la humanidad en este momento es que hoy aún la ciencia está siendo cambiada por los sentimientos. La gente dice que un hombre se puede convertir en mujer y que una mujer en un hombre, pero la ciencia dice que eso no es posible. Han encontrado los restos de la momia Juanita en Perú. ¿Y por qué le pusieron Juanita? Porque, hermano, la genética, la ciencia, el ADN de esa momia dice que esa mujer, que esa momia le pertenece a una mujer. Y porque aunque tú te cambies de sexo por tu sentimiento, cuando tú te mueras, van a decir, este fue un hombre o este fue una mujer, porque la ciencia siempre estará de acuerdo con Dios. No puedes vivir bajo tus pensamientos. Me impresionó lo que dijo Pablo. Me llamó la atención. Recuerda, el plan de Dios, hay un plan de Dios para ti. Hay un propósito eterno de Dios para ti. En segundo lugar, yo quiero compartirte esta mañana. En segundo lugar, yo quiero que tú sepas, dice que el propósito de Dios contigo es parte de su gracia. Yo quiero que tú sepas esto, que el propósito que Dios tiene para contigo es resultado de su misericordia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vaya conmigo una vez más al libro de Jeremías. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra que Jeremías le dice a Dios, Señor, cuando Dios le dice, te escogí para que seas mi profeta. Y la respuesta de Jeremías es la respuesta de muchos de nosotros. Dice, Dios le dijo, antes de que te formaras en el vientre, te escogí, te santifiqué y te di por profeta. Y yo contesté, dice el versículo 6, Señor, no sé hablar, soy muchacho. ¿Por qué te digo que el propósito de Dios es el resultado de su misericordia? Soy muchacho, no sé hablar, la palabra muchacho es inexperto. Él estaba diciendo, Señor, no tengo talento. No, Señor, no tengo habilidades. Señor, no tengo grandes estudios. Señor, yo no sé, Moisés le habrá dicho, Señor, me estás llamando, tú sabes cuántos años yo tengo ya. Yo tengo 80 años. Yo no sé qué le dijo, hermano. Todos los hombres de Dios le pusieron una excusa a Dios. Elías le dijo, Señor, quiero morirme. No soy mejor que mis padres. Estoy deprimido. Y no es que esté, hermano, levantando o exaltando las debilidades de las personas. Noé, hermano, se metió unas copas de vino. Y tal vez, hermano, era una persona que tenía una debilidad porque se emborrachó. Tú no te emborrachas de la noche a la mañana. A mí no me, hermano, yo no puedo decir que a mí me gusta algo si yo no lo he practicado. Abraham, hermano, fue un hombre que cuidó su pellejo y prefirió que su mujer se durmiera con el rey antes de que él enfrentara una verdad. David, un adúltero. Moisés, un asesino. Y podemos nombrar, hermano, los problemas y las debilidades de estas personas. Y a los ojos de una junta jamás ellos serían escogidos para ser elegidos de Dios, enviados para hacer grandes cosas. Jeremías le dice, no sé hablar, soy muchacho. Y esto no significa que si es que no tienes estudios no te vas a preparar. Y esto no significa si es que Dios te llama y tú no te has preparado te vas a quedar en la ignorancia. Esto no te está diciendo Dios. La pregunta que yo te hago es ¿por qué te escogió Dios? La pregunta que yo me hago, ¿por qué me escogió Dios? Y no tiene que ver, hermano, porque yo sea especial, o porque yo sea simpático, porque yo sea estudioso, porque tenga un talento de liderazgo. Dios me escogió por su misericordia. La Biblia dice en Romanos, este pasaje a mí me ha impresionado mucho. Quiero que vaya a Romanos, al capítulo 9, al versículo 11, en el mismo pasaje que acabamos de leer, donde Pablo dice, Señor, prefiero ser maldito. A mí me llamó la atención, dije, wow, Pablo, ¿qué tienes? ¿Por qué hablas de esa forma? Tu amor por tu pueblo no te puede cegar. Y en ese mismo contexto, yo quiero que vaya a Romanos capítulo 9, en el versículo 11, donde Pablo habla de su pueblo.
porque ellos habían dejado al maestro, habían dejado el camino correcto. Y en el versículo 11, mire lo que dice la palabra. No había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obras, sino porque el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, cuando está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hermano, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Cuando yo leí este pasaje la primera vez, hermano, yo lloré. Dice la palabra, aún no había nacido Jacob y Esaú. Y dice que Dios lo escogió, a uno amó y al otro rechazó. No habían hecho ni bien ni mal, dice la palabra. Entonces, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué hace Dios hará diferencia con la gente? Yo sé que mucha gente dice que Dios, la palabra de Dios también dice que no hace acepción de personas. Pero yo creo, hermano, que en su palabra que Él hace excepciones. Dios no hace acepción, pero Él hace excepciones. Y yo no sé qué habrá visto en tu corazón. Y yo no sé qué Dios habrá visto en tu vida. Yo no sé qué cosa vio en la vida de Moisés. Y yo decía, fíjate, yo pienso que Dios es un gran inversor. ¿Por qué tuvo que esperar 40 años a Moisés? No había otra persona. Hermano, no había otro hombre. ¿Sabía usted que se retrasó 30 años la salida de Israel de Egipto? La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, estarás 400 años en Egipto. Pero cuando tú lees la palabra, estuvieron 430 años. Y por causa de una persona retrasó el Señor su palabra. ¿Qué vio en Moisés? Hermano, yo siempre he creído que Dios es un gran inversor. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo lo crió? Todas las experiencias de tu vida van a confluenciar en el destino profético de Dios. No estudiaste en la universidad por gusto. No pasaste por esa situación de en vano, hermano. No pasaste por esas crisis porque sencillamente a Dios le dio la gana. Y como yo te decía hace un momento, Dios no se soba las manos, se frota las manos viéndote sufrir, viéndote enfermo, viéndote en necesidad. Eso no es el propósito ni el diseño de Dios. La gente dice, eso vino de Dios, eso no es verdad. Y dice la palabra, hermano, yo quiero que tú sepas que el propósito de Dios contigo no tiene que ver por lo que tú eres o que hagas. Tiene que ver porque eso es parte de su misericordia y de su gracia. No de tus títulos, no de tu pedigrí, no de tus talentos, no de tu dinero. Nada realmente mueve el corazón de Dios para escogerte. Sencillamente Él puso sus ojos sobre ti y te llamó a cumplir un propósito eterno. Su palabra dice que Jacob y Esaú no habían nacido y ya Dios los había escogido. Y dice la palabra en el versículo 15, capítulo 9 de Romanos, tendré misericordia de quien yo quiera. Una muchacha me decía, pastor, ya se casó y ella me decía, pastor, hoy mis amigas están arrastrando 2, 3 niños, madres solteras, y yo viví una vida perdida, me dijo así. Nunca quedé embarazada. Y Dios me guardó y yo siempre lloro delante de la presencia de Dios porque estaría perdida, me dijo. Otra muchacha me dijo, pastor, me cuidó porque pudo haber terminado como vendida, como una prostituta y Dios me cuidó. Y hay gente que terminó y viviendo las mismas condiciones terminó mal. La pregunta es ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué te cuidó a ti? ¿Por qué te guardó a ti? ¿Sabe? Es duro entender esta palabra, pero no desprecies lo que hoy Dios está haciendo por ti. Como te decía, hacer todo este alboroto a nivel mundial para despertarte,
para decirte que te sigue amando, para decirte que Él tiene un plan para tu vida, que te tienes que despertar y salir del lugar de donde estás. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué te escogió a ti? Sabes que allá hay 7,000 millones de personas que pueden hoy morirse y irse al infierno. Y me pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué hiciste tú realmente para que Dios te escogiera? No puedes desperdiciar esta misericordia y esta gracia tan grande. Porque Él te marcó. Hoy hablamos acerca de la marca de la bestia. ¿Saben por qué? Porque sencillamente es un burdo imitador. Es un vil hermano copión. Porque la Biblia habla de una marca que nos pone el Espíritu Santo para cumplir los destinos y los propósitos de Dios. En tercer lugar, el cumplimiento de tu propósito será proporcional a tu obediencia. Yo te decía hace un momento que el propósito de Satanás no es robar, matar y destruir. Eso no es su propósito. Dios lo creó, siempre el propósito de Dios está conectado a ser una bendición para otros. Recuerda esto. El propósito por el cual tú viniste es para que te conviertas en una bendición, para que te conviertas en un alivio, para que te conviertas en sanidad para la gente, para que te conviertas en consuelo para las personas. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Y te bendeciré y serás bendición. ¿Sabes que la primera bendición de Dios para tu vida no es dinero? La primera bendición para tu vida es que tú te conviertas en una bendición. Ahora, el cumplimiento de tu propósito. El cumplimiento de tu propósito está conectado profundamente a tu obediencia. Satanás no obedeció y salió de su propósito y hoy destruye, mata y roba. ¿Sabes? Versículo 7 del capítulo de Jeremías dice, Él le dijo, Señor, no sé, soy muchacho. Y yo me pregunto, tal vez me pongo en lugar de Dios y digo, ¿tú crees que yo no conozco tus debilidades? ¿Tú crees que no sé cuáles son tus temores? ¿Tú crees que no sé todo lo que te espera más adelante? Hay veces metido en situaciones difíciles por las que yo he tenido que atravesar, ¿sabes? Un día me pregunté y yo decía dentro de mí, estaba en un momento muy doloroso de mi vida. Y yo dije, pero ¿quién me mandó a hacer esto? ¿En qué momento yo me ofrecí? Porque realmente, hermano, cuando yo soy llamado por Dios, y Dios te va a decir, yo tengo grandes planes para tu vida. Yo te voy a usar tremendamente. Cuando Dios le dijo, ¿sabe qué? A David lo ungió y le dijo, te pondré como rey de Israel. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Vas a estar perseguido por Saúl, metido en cuevas. Vas a parecer loco entre los filisteos. Te van a querer matar. ¿Usted cree que Dios le profetizó eso? ¿Usted cree que Dios le profetizó a José? Le dijo, te van a vender tus hermanos. Vas a ser esclavo. Una mujer te va a acusar de violación. ¿Tú crees que le dijo Dios en una palabra profética? Hay momentos en que realmente Dios es honesto con nosotros. Cuando sabe realmente, hermano, nuestro carácter. Ágabo le dijo a Pablo, al dueño de este cinto le harán así y así. Y lo castigarán. Y le dio, hermano, una palabra dura. Y él dijo, y él no, Pablo era un hombre, un tipo rudo. Él no dijo, ay, qué miedo, ya no voy a ir. Y la fue y se metió. Por eso yo le decía, me llamó la atención leer esta palabra donde él prefiere estar apartado de Cristo y salvar a su nación. Porque para mí, Pablo, hermano, un hombre valiente. Y se lo habían apedreado en un lugar. Lo sacaron del lugar, lo resucitaron, el tipo se sacude y vuelve a meterse a la ciudad. Hombres de Dios, de ese nivel de valentía, no por su fuerza, yo sé que fue el Espíritu de Dios. Y entonces, la pregunta que Dios le hace a Jeremías es, ¿acaso no te conozco? Y Dios le dice, vas a tener que ir y hacer lo que tú tienes que hacer, todo lo que te mande hacer. Vaya al versículo 7.
Y irás y harás lo que te mande a hacer y dirás todo lo que te mande a decir. Dos cosas que Dios espera cuando tú cumplas tu propósito: hacer lo que Dios te mandó a hacer y decir lo que Dios te mandó a decir. El mayor ejemplo, el supremo ejemplo para nosotros es el Mesías, es Cristo. Él tuvo que hacer todo lo que el Padre le mandó a hacer. Ayer leí un pasaje de la palabra, hermano, que me llamó la atención. Cuando Dios sana al ciego, cuando Dios sana a un ciego de nacimiento, la Biblia dice que Dios lo sanó, hermano, en Shabbat. Hay 7 milagros que Jesús hizo sanando en Shabbat. Estaba prohibido, hermano, por los religiosos sanar en Shabbat. Estaba prohibido trabajar, y dice la palabra que Dios hizo barro, y para ellos era, hermano, pecado hacer barro. Para ellos, no para Dios. Y dice la palabra que Dios fue al ciego, escupió en el barro, lo puso en sus ojos y le dijo: lávate al estanque. Fíjate, cuando tú vas a la tradición, dice que el estanque era regular de camino, donde él tenía que ir a lavarse. Y para Shabbat tú no podías caminar más de 20 pasos. Y cuando él se sana, los fariseos le dicen: ¿quién te ha hecho esto? O sea, ellos no ven el milagro, ellos lo que están viendo, a quién vamos a culpar porque violaron las leyes. Y hermano, no tiene que ver esto, ¿sabes qué?, con no cumplir los mandamientos. Tiene que ver con que pongas a las personas antes que a la ley o a las reglas. Porque Jesús hizo lo mismo. Él hizo las cosas a pesar, hermano, de la religión. Él hizo las cosas enviado. Dice: yo no puedo hacer nada que no escucho a mi Padre hacer. Lo que tú estás haciendo hoy viene de una instrucción de Dios. Lo que tú estás haciendo hoy viene de una palabra que Dios te dijo que hicieras. Si quieres cumplir tu propósito, más te vale obedecer la palabra que Dios te dijo, no a la religión. Hoy muchos han abandonado su propósito porque quieren ser políticamente correctos. Dice: quieren darle buen testimonio a los demonios. Leía a gente que dice: no, tenemos que dar buen testimonio. ¿Sabes tú que la gente hoy ha cerrado las iglesias? Porque sencillamente, hermano, mucha de esa gente no se va a salvar, no tiene ningún reparo. Nunca va a venir a los pies de Dios. Y tú quieres darle testimonio a los demonios, queriendo ser políticamente correcto. Gente que dice: no, tenemos que obedecer y ponernos la vacuna. Y hay que ser obedientes. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tú crees que tu buen testimonio convertirá a los demonios? Estás bien equivocado. Por eso es importante. Por eso es que el primer propósito de Dios es que tú tengas una relación con Dios. Antes de que Dios te mande a hacer algo, Él necesita saber que tú eres su hijo. Porque muchas veces, hermano, hacemos cosas sin tener una relación con el Señor. Y lo segundo, dice, Dios le dijo a Jeremías 2 cosas: harás lo que te mande a hacer y dirás lo que te mande a decir. Un pasaje de la palabra que es bien controversial. Dice en el libro de Juan capítulo 6, vaya conmigo a Juan 6:51, quiero que lo lea conmigo. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 6, que mucha gente dejó de seguir a Jesús porque Él dijo algo, hermano, que no era políticamente correcto. Que eso, hermano, era ofensivo. Y la gente dice: ay, eso, no puedes decir ese tipo de cosas, la gente se va a ofender. He escuchado a muchas personas decir eso. Miren lo que dijo Jesús. La pregunta es: ¿te mandó Dios a decir eso? ¿O lo dices de tu carne? El capítulo 6, en el versículo 57, mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 51, perdón. Dice la palabra del Señor que en el versículo 50 dice: Jesús le dijo a la gente que le seguía, porque mucha gente le seguía. Y Él le dijo: yo soy el pan que vino y descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto te digo, si
Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no vas a tener vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanecerá en mí, yo en él. Así como él me envió, dice, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come mi carne vivirá por mí. ¿Sabe qué? Mire lo que dice la palabra. Vaya al versículo 60, más adelante, dice: al oír esto, muchos de sus discípulos le dejaron. Muchos de sus discípulos le dejaron. Dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: esto os escandaliza. Pues que si vieseis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién lo habría de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis ir vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Sabes lo que estaba pasando? Jesús le dijo algo que no, ni siquiera, hermano, era contra la ley. Levíticos, yo creo que vaya a Levíticos capítulo 17, versículo del 10 al 12. Levíticos 17 dice: era prohibido comer carne humana o carne animal con su sangre. Era prohibido beber la sangre. Hermano, le estaba diciendo algo contradictorio. Pero realmente Dios estaba yendo contra la ley, contra la palabra de Dios. O Dios estaba probando los corazones. Y Él no estaba diciendo algo, hermano, que les iba a agradar. Él estaba diciendo algo que era ofensivo. Por eso te pregunto, ¿tu propósito está conectado a tu obediencia? Hay cosas que Dios te manda a hacer, ¿las has hecho? Hay cosas que Dios te mandó a decir, ¿las has dicho? La gente cree que esto es la misa. Dios no quería que seas un caníbal ni un vampiro. No estaba diciendo eso. ¿Sabe qué cosa estaba diciendo Jesús? Vas a tener las mismas aflicciones que yo. Dice la Biblia en Juan 16:33. Vaya conmigo a Juan 16:33. Recuerda, hermano, el propósito de Dios no es tu sufrimiento, no es tu dolor, no es tu enfermedad, no es tu pobreza. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo tendremos aflicción, porque un día, hermano, Adán y Eva vendieron este mundo, vendieron nuestras vidas al pecado y a la maldición. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En cuarto lugar, esta mañana quiero que sepas que el cumplimiento de tu propósito jamás será exento de la adversidad. Dice la Biblia en el versículo 8 de Jeremías capítulo 1, le dijo: no temas, no tengas miedo, Jeremías, porque a lo que te mande hacer irás, y lo que te diga que hagas dirás. No temas delante de ellos, dice el versículo 8, porque yo contigo estoy para librarte. Al igual que Cristo, hermano, si tú caminas en tu propósito, te vas a enfrentar a ti mismo y a las tinieblas. Sabes que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque muchas de las aflicciones, hermano, que tenemos es por nosotros mismos, por nuestras actitudes, por tener la cabeza dura. Alguien me dijo: pero tú eres cabeciduro. Y yo decía: es verdad. Pablo, hermano, tuvo que al final retractarse con Juan Marcos. Pablo no tuvo compañero porque su temperamento lo traicionó. Pedro, hermano, tuvo que arrepentirse porque él decía: Señor, yo nunca te voy a dejar. Y Dios, Jesús le dice:
querido, o sea, antes que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Hermano, la vida del maestro es un gran ejemplo. La Biblia dice que su propia familia no creía en él. Capítulo de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Vaya Marcos 3, 21. Ellos pensaban que él estaba loco. Ellos dicen, su familia se fue a llevarlo a un sanatorio. Ellos dicen, está fuera de sí, querían su propia familia. Marcos capítulo 3, 21, léalo. Su propia familia fue a agarrarlo y llevarlo a un sanatorio porque decían, el tipo se cree un Mesías. El tipo se cree un siervo de Dios. El tipo se ha creído realmente. Ya me preguntas, ¿te has creído la palabra de Dios? Hermano, su amigo lo vendió por 30 monedas de plata. Su amigo lo vendió porque tú no le confías el dinero a alguien con quien no tienes confianza. Su panita lo abandonó, lo negó 3 veces. Sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo. Terminó diciendo, no hay otra forma. ¿Sabe qué? Lucas capítulo 22, del 42, 43, estando en el Getsemaní, le dijo, Señor, no hay otra manera. Señor, de verdad yo no quiero ir a la cruz. Señor, no quiero ir a la cruz. O sea, mi propósito, ¿sabe qué cosa yo le decía? En resumen, ¿qué es tu propósito? Tu propósito es encontrar tu cruz. Tu propósito es encontrar tu cruz. El propósito de Jesús fue encontrar la cruz. Y él le dijo, no hay otra manera. Hermano, fue tan doloroso. Al punto que él dice, sudaba gotas de sangre. Pero fíjense lo que él dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando pasa eso en tu vida, un ángel te va a fortalecer, no te va a eximir de la adversidad. Hay una teología de la felicidad. Hay una política de la felicidad. Dios no te llamó a ser feliz. Dios te llamó a cumplir un propósito. Y aunque en ese camino de cumplir tu propósito mueras, como le pasó a Jesús. ¿Sabes? Moisés huyó de su propósito, se adelantó. Estuvo escondido 40 años. Tenía planes para su retiro. Estaba tramitando, hermanos, su jubilación. Para mucha gente era un viejo. Hermanos, si llamáramos a una junta para evaluarte, para evaluar a Noé, para la junta directiva sería un borracho. Jamás le volverían a dar una oportunidad a Moisés. Si llamáramos a una junta para evaluar a David, no le darían la oportunidad. Para evaluar a Jacob, a Abraham, Elías, Jeremías. Hermano, recuerda que no te llamó una junta. No te llamaron los diablóconos de la iglesia. Ni un instituto te dio el ministerio. Un seminario dijo que eras un hombre de Dios. Ninguna organización te llamó. Dios te puso una marca para cumplir un propósito. Estás marcado aunque no quieras. El que te llamó es el Dios del cielo. Jesús tuvo un ministerio lleno de lágrimas y sufrimiento, aunque no te guste. Perdóname que esta mañana yo quisiera hablarte de fe y que todo te va a salir bien. Ciertamente su palabra dice, todas las cosas ayudarán a bien. Pero la Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Sabe que Dios le dijo a Jeremías? Jeremías, vas a tener un ministerio duro. Vas a arrancar y destruir, dice el versículo 9 y 10. Vas a arruinar y derribar, vas a edificar y plantar. ¿Sabes qué es arrancar? Significa desarraigar. ¿Sabes qué es destruir? Inutilizar. ¿Sabes qué es arruinar? Dejar sin hermano, dejar en ruinas las cosas, derribar, tirarlo abajo con fuerza. Para edificar, para construir y plantar. Jeremías, hermano, llegó a un punto en su vida donde, como muchos hombres de Dios, no querían seguir viviendo. Quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 20. ¿Por qué estás marcado con un propósito?
¿Por qué no puedes abandonar el llamado de Dios? Porque aunque te cueste, porque tú me puedes decir que tú tienes todos los defectos del mundo. ¿Tú crees que Dios no sabía eso antes de llamarte? Y con eso no estoy justificando el pecado, la cobardía, mi amado. No es eso. Pero tienes que tener fe y creer su palabra. ¿Sabe que Dios se enojó? Porque Moisés le dice, no sé hablar, soy viejo. Señor, manda otra persona, Padre. Dice que Dios se enojó con él. ¿Acaso yo no sé quién tú eres? Tiene que ver contigo. Tiene que ver con su gracia. Capítulo 20 de Jeremías, léelo conmigo. El versículo 14, mire lo que dice, es fuerte. El versículo 14 dice en Jeremías capítulo 14, dice, maldito el día en que nací, dijo Jeremías. Que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Imagínese llegar a ese punto. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido. Causándole gran alegría, dice. Versículo 16. Sea tal hombre, dice, como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ello. Que oiga gritos por la mañana y voces al mediodía. Imagínense, estaba maldiciendo el día de su nacimiento y al hombre que le dio la noticia a su madre. ¿Por qué no me mató en el vientre? Versículo 17. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta. Yo te pregunto, ¿el propósito de Dios era lastimar a Jeremías? ¿El propósito de Dios era hacerlo sufrir a tal grado que deseara la muerte? No, hermano. Pero su llamamiento fue duro. Dice, mire lo que dice la palabra, que él hacía. ¿Cuál era el llamamiento de Dios? ¿Qué él hacía? Versículo 8, capítulo 20. Vuelva al mismo capítulo, al versículo 8, mire lo que dice. Versículo 8. ¿Cuántas veces hablo? Él dice, profeta, tú eres mi profeta de las naciones. Y él dice, ¿cuántas veces hablo? Doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová ha sido para mí afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido entre mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído, mire lo que pasaba con la gente. Dice, con las personas que estaban a su alrededor, versículo 10. He oído lo que muchos murmuran. Terror por todas partes. Denúncienlo. Denunciémoslo. Todos mis amigos esperan que claudicara, esperan mi caída, dice la traducción viviente. Declaran, quizás engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ni siquiera podía confiar en sus amigos. El tipo dice, no pude dejarte, Señor, porque había un fuego dentro de mí que no me dejaba. Había una marca que no me permitía hacer lo que yo quería. En el versículo 7 hay una canción muy hermosa que dice, me sedujiste con tu amor y fui seducido. Versículo 7 dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste yo y me venciste. Cada día he sido escarnio y cada cual se burla de mí. Esta mañana, al igual que Jeremías, hay un fuego en tu interior, hay una marca de Dios para ti. No sé quién seas y dónde estés. No sé cuánto tiempo estés en pausa. No sé si 40 años, hace 40 años dejaste tu llamado. No sé cuántos años puedas tener, ¿sabes? No me importa si eres joven o anciano. No sé quién te sacó del propósito, no sé qué hiciste. No sé qué pecado cometiste. Solo Dios me mandó esta mañana a decirte,
Hay una marca que Dios puso en tu interior que tiene que ver con cumplir tu propósito. Voy a poner un cántico. Quiero decirte una cosa esta mañana. No importa las cosas que pasaron. Dios hizo todo este alboroto a nivel mundial para despertarte. Dios, hermano, levantó una pandemia en el mundo entero, usó al diablo para despertarte. Solo para decirte, tienes que cumplir el diseño de Dios para tu vida. Donde estés, ni qué es lo que hayas hecho, no importa. Jesús, me imagino escuchar a Dios diciendo, ¿acaso no sabes que yo te conozco más que tú? Desde el vientre de tu madre te escogí. Yo sabía que ibas a fallar. Yo sabía por todo lo que ibas a pasar. Pero a pesar de esas cosas, yo te tengo en mis planes. No te hablo de un libro que leí. Te hablo de mi experiencia personal. Yo no debería estar acá compartiéndote esta palabra. Ha sido su misericordia y su gracia que hoy me da la oportunidad de decirte esto. Igual que Jeremías, te digo, hay un fuego en nuestro interior que no nos va a dejar hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Déjame orar por ti esta mañana. Yo te bendigo donde tú te encuentres. Que la unción y la gracia de Dios te lleven por caminos extraños. Jamás en mi sano juicio yo me imaginé que estaría en Dallas transmitiendo para muchas partes del mundo. Hoy te bendigo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por los hombres como Moisés, que están, Señor, cuidando ovejas, que están listos, Señor, para retirarse. Yo oro por los José, Señor, en una prisión. Yo oro, Señor, por los David, Señor Jesús, perseguidos por un Saúl. Oro por los Elías, Señor, que quieren morirse, que están cansados, que lucharon la buena batalla. Oro, Señor Jesús, por los Pedros que dejaron su barca, que dejaron su llamado. Oro por aquellos que pensaron que todo había terminado y que todavía no han cumplido su llamado y su propósito en Dios. No sé quién seas, pero si estás escuchando esta palabra, vine de parte de Dios para decirte: hay una marca en tu alma y en tu corazón. Has sido marcado con un destino profético. Levántate y despiértate, porque Dios todavía no ha terminado contigo. El partido no ha terminado. Nadie ha tirado la toalla, nadie abandonó el ring. Sigue peleando. Y si te cansaste, come y bebe como Dios le dijo a Elías, y descansa, porque el largo camino te resta. Yo te bendigo esta mañana donde tú te encuentres. Esta palabra me bendijo mucho a mí. No puedo amar más el ministerio que a Dios. No puedo amar las cosas más que a Dios. No puedo decir palabras en mi humanidad. Necesito caminar en la palabra de Dios y en la revelación del Dios Todopoderoso. Quiero orar por las personas que siempre están cuidando nuestra casa, nuestra iglesia, con sus ofrendas, con sus diezmos. Pronto abriremos, pronto la iglesia se abrirá. Dios te está llamando a ti también a servir al Señor. Es tiempo de que tú te levantes. Donde te encuentres, te bendigo, bendigo tus ofrendas, tus diezmos, bendigo el fruto de tu trabajo. Dios va a ser fiel contigo. Si tú has traído tu harina y tu aceite a la casa,
hasta que termine esta pandemia no te faltará aceite en la vasija ni harina en la tinaja. Y Dios te bendecirá todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy a las 7:30 de la noche tenemos una reunión. El líder está abierta para todos. Si usted quiere participar de este webinar, envíenos un número telefónico. Vamos a compartir contigo. Dios te bendiga mucho. Que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos hoy en la noche, 7:30 de la noche. Dios te bendiga.